Amigas y amigos, estamos con el doctor Hugo López-Gatell, una entrevista que ustedes me pidieron, que la audiencia pide y que nosotros queríamos para poder conversar con un hombre que estuvo muy al frente de la pandemia y que ahora se sale de ese mundo médico y entra de lleno al mundo político. Doctor, le agradezco mucho. Muchas gracias, Meme. Es un gusto estar contigo. Doctor, sí, yo recuerdo, fue en 2020, 2021, que evidentemente la prensa lo cuestionaba por todo, pero en algún momento los cuestionamientos se volvieron muy políticos. Y recuerdo una de sus respuestas que fue que no había lugar en la política para Hugo López-Gatell a menos que fuera construyendo políticas públicas de salud. No recuerdo si fue 2020 o 2021, pero fue en el contexto de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no solamente es a través de la construcción de políticas públicas de salud, sino ahora desde la vida pública, política, para construir pues una candidatura rumbo a la Ciudad de México. Así es, efectivamente lo dije, yo nunca niego mis propias palabras, lo dije en el contexto de estar trabajando por coordinar los esfuerzos técnicos del gobierno para contender con la pandemia de COVID-19, un momento en donde era muy importante el aislar la conducción técnica del enfrentamiento de la pandemia de estos ataques políticos, de estos vaivenes, al que nos quería llevar justamente la oposición política, los grupos de interés económico, para desvirtuar la conducción de la epidemia. De hecho, hasta la fecha, estos grupos se han montado sobre la experiencia humana, en muchísimos casos dolorosa por haber perdido personas, por haber estado enfermos, y quieren estirarlo para manipular las percepciones públicas sobre el gobierno, sobre la transformación y en general sobre este proceso de regresar al principio básico de la política, que es servir a la gente y no servir a estos pequeños grupos de interés. La sorpresa no me parece descabellada ni me parece ilegítima que la gente se pregunte por qué, si antes dijo que no, hoy dice que sí, está interesado en participar en la política formal, en la política abierta, incluso aspirar a una designación de un encargo popular. La razón para nosotros es muy obvia, la hemos ido construyendo lentamente con la reflexión sobre lo que ha ocurrido en el país, sobre el curso que ha tenido la transformación y sobre todo cuando hemos identificado algunos riesgos de que la transformación pudiera hacerse menos intensa, deslavarse o incluso empezar a variar su camino. Podemos identificar incluso las fechas de esta reflexión. Durante la conducción de la pandemia de COVID, en los 2 años y medio o 3 que duró la fase más intensa, yo tuve la circunstancia, desde luego no planeada ni pedida, de involucrarme con todos los aspectos de la vida pública, todos, absolutamente todos. ¿Por qué razón? Porque el presidente López Obrador me dio su confianza, lo cual agradeceré toda la vida, de tomar parte en este proceso de reflexión, de deliberación y en su momento de toma de decisiones de todos los demás sectores de la administración pública que en su momento eran indispensables para la mitigación de la pandemia. A veces las personas piensan que controlar una epidemia es un acto médico, pero en realidad no lo es. Tiene un elemento, desde luego, del conocimiento médico, el conocimiento de las ciencias de la salud, pero esencialmente es un acto de gobierno. La pandemia o las pandemias de enfermedades infecciosas se mitigan a partir de la comunidad y entonces hay que modular el comportamiento social, por ejemplo, el confinamiento. Esto puede tener repercusiones económicas para las personas, sobre todo que viven al día, que no son pocas, son más de la mitad de la población mexicana, y entonces hay que tener elementos de política social, los programas sociales tienen que hacerse más vigorosos y más acelerados, y esto a su vez también modifica, por ejemplo, el acceso a los servicios públicos de educación y los propios servicios de salud, y entonces hay que tener previsiones para que continúen estos servicios, como ocurrió con la educación pública. En otras dimensiones, por ejemplo, las medidas de mitigación pueden incluir
restricciones a la actividad económica que ocurrieron en todo el mundo, y hay que tener contrapesos para que esto no nos lleve a una crisis económica, y eso implica la política económica, la política presupuestal. En otros casos hay economías como la mexicana que dependen del turismo y hay que modificar los patrones de uso de los servicios turísticos, y entonces hay que involucrarse con turismo y así sucesivamente. Nos involucramos también con cultura, también con trabajo, con toda la administración pública. Y puede haber incluso, afortunadamente en el caso mexicano, estuvimos totalmente lejos de ese peligro cuando se empiezan a tomar medidas de control poblacional, como se hizo en América Latina a partir de medidas de fuerza, o incluso en Europa a partir de medidas administrativas de carácter policíaco para forzar a las personas que se quedaran en casa. Eso causa crispación social en un momento de ansiedad, y eso puede amenazar la gobernabilidad del país. Entonces también quien está involucrado en la conducción del control de una epidemia tiene que estar trabajando y pensando en seguridad pública y en gobierno en ese sentido. Esa es una parte de la razón por la que tengo hoy otras perspectivas de las que tenía hace unos 2 años. ¿Podríamos decir, doctor, que gracias a estas experiencias que lo llevan desde la parte médica a tomar participación en economía, seguridad, turismo y demás, es que de ahí también sale esto de poder gobernar o administrar una ciudad como la Ciudad de México? Así es, efectivamente. El tener una perspectiva amplia del acto de gobernar, del proceso de gobernar, de las distintas fuerzas políticas y sociales que están involucradas no solo al interior del gobierno, sino en la sociedad, para mantener un gobierno incluyente, un gobierno cuyo eje central sea la justicia social, la democracia, la libertad. Es una perspectiva que directamente conecta con la idea de participar en un gobierno. Pero hay otro elemento también. Definitivamente soy médico y me siento orgulloso de mi profesión, de mi entrenamiento, de las instituciones públicas en las que me formé, la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde me volví especialista en medicina interna y trabajé como especialista en medicina interna. Pero yo hace muchos años, en el año 2001, tomé la decisión de ir más allá de la práctica médica individual. Entre otras razones, porque tengo una serie de inquietudes sociales desde la juventud, desde los 15, 16 años. He participado en movimientos sociales como el movimiento estudiantil por una educación pública y gratuita, incluyente y democrática. He participado en las distintas actividades políticas de expresión ciudadana de distintos momentos de la historia del país, movimientos que han convergido hoy en la transformación que encabeza el presidente López Obrador. Entonces, esas motivaciones me llevaron en su momento de ir de la medicina a la salud pública, a la salud colectiva, que esencialmente es una ciencia social, no es una ciencia biológica, y hoy se encuentran todos esos elementos con esta experiencia adquirida durante el trabajo directo prácticamente de cada día con el presidente López Obrador en uno de los momentos de crisis más grandes que haya vivido la humanidad entera. Y entonces hoy se junta todo esto y me lleva a la convicción de que yo puedo ser útil más allá de mi profesión, más allá de mi naturaleza científica, académica y técnica que hasta el momento he ejercido como actividad predominante. Entiendo entonces que estamos hablando de factor desde el quererse involucrar, desde continuar con esta convicción social que arrastra de toda su vida, la experiencia de la pandemia y además el tema del partido, el tema de la transformación, no sé del partido, la transformación, la preocupación de consolidar una transformación que continúe y no se desvíe. Dicho eso, y entendiendo estos puntos, de la experiencia de la pandemia, ¿cuál sería el virus más grande que actualmente está en la transformación del país? ¿Hay riesgo de que la transformación se desvíe una vez que el presidente López Obrador cumpla esto de irse, retirarse, jubilarse e irse a descansar? Yo identifico riesgos y esos riesgos son parte de lo que me motivó a acercarme en primer lugar con el presidente López Obrador para plantearle mis inquietudes y mi disposición de contribuir a preservar el legado histórico de la transformación y lo que yo insisto,
buscar que ésta se profundice, que se vuelva más radical, más extensa en beneficiar a la gente. Algunos de los riesgos, me gusta la metáfora del virus, que identifico son el oportunismo. En los distintos ciclos históricos, no solo de México, sino de otros movimientos sociales en el mundo, lo que vemos es que llega un punto en donde quienes han participado en la transformación empiezan a hacer menos claros sus pensamientos o incongruentes su actuar con respecto a lo que dicen. Se empiezan a acomodar y anidar en las estructuras del poder público, empiezan a vivir cómodamente a lo mejor de los salarios mejores que pudieran adquirir cuando tienen un cargo público, empiezan a abrigar la idea de que ampliar el espectro político incluyente de un movimiento que convoca a la unidad nacional, como lo está haciendo hoy correctamente la doctora Sheinbaum, permitiría a los ojos de estos oportunistas empezar a hacer pactos con distintos elementos del poder económico para buscar intereses de grupo o intereses personales. El oportunismo ha sido una amenaza para los movimientos sociales por muchísimos años, por muchísimas décadas, en México y en el mundo. El segundo elemento que veo como un riesgo es que la profundidad de la transformación se empiece a limitar, justamente en la medida en que se buscan estas alianzas de amplio espectro para tener un proceso de transformación muy incluyente que tenga como elemento central la búsqueda de un progreso social y económico incluyente. A veces eso se malinterpreta como que hay que empezar a relajar los principios. Estoy convencido, lo he estado toda mi vida, lo estuvo siempre mi familia. Los principios, por eso se llaman principios, porque son el punto de partida de todo el pensamiento, de todo el actuar, y no se pueden negociar, no se pueden rentar, no se pueden poner a disposición o intercambiar, a veces sí y a veces no. Y esos principios no son solamente o tanto los ideológicos, son los principios éticos. Cuando uno actúa con base en una ética de justicia, una ética de servicio, una ética de democracia, una ética de libertad, uno se mantiene congruente, constante en señalar donde hay injusticia, señalar donde hay prácticas antidemocráticas, donde hay oportunismo y donde hay un pragmatismo que a veces lleva a borrar las causas fundamentales de la lucha. Cuando usted le comenta al presidente López Obrador sus inquietudes, entiendo que el presidente le dice que se midiera y que de estas mediciones se ubica como competitivo frente a los aspirantes que ya estaban claramente identificados en la Ciudad de México por parte de Morena. De no haberse identificado competitivo, de no haber salido en esta encuesta, ¿usted se hubiera aventado este tiro? Yo creo que es muy válida esa pregunta porque efectivamente cuando hablé con el presidente López Obrador, que esto fue en junio de 2023, él me dijo 3 cosas que guiaron mi actuar en los siguientes meses y todavía desde luego orientación hasta mi práctica en este momento. Lo primero que me dijo es, nunca declinaré a mi convicción de no favorecer a nadie, lo cual se daba por sentado, jamás pretendí que eso fuera de manera diferente, es uno de los grandes valores por los que admiro y respeto al presidente López Obrador, ese sentido democrático genuino, profundo. Lo segundo que me dijo es, me da gusto que una persona como tú, un excelente cuadro, yo he dicho que a mí me llenó de estímulo cuando me dijo cuadro y no médico, porque justamente representaba que él me visualizaba más allá de lo técnico, más allá de lo académico. Me dijo, cuando una persona como tú, un cuadro honesto, comprometido, con una idea de la justicia social, etcétera, da un paso más allá de ese espacio a lo mejor cómodo, a lo mejor de control que uno tiene cuando uno se ha formado rigurosamente en una disciplina científica, y me estoy aventando a elementos nuevos con las experiencias nuevas que hoy combino, las históricas y las recientes. Entonces me dijo, qué bueno que tú lo hagas, pero lo tercero que me dijo es, mide cuál es tu posicionamiento en las preferencias en este momento. Me encomendó hacer una encuesta, la hice, la pagué por supuesto de mi propio bolsillo, por cierto, qué caras son las encuestas. ¿Cuánto le salió? Pues arriba de 120,000 pesos.
Ok. Pero bueno, teníamos ahí un poquito de los ahorros del salario y entonces la pagamos en plazos y se hizo la encuesta. La encuesta lo que demostró fueron 3 cosas que han sido ratificadas a lo largo de otras encuestas, bien hechas, no cuchareadas, no usadas para hacer propaganda. Lo primero fue que la gran mayoría del pueblo de México, en este caso de la Ciudad de México, me conocía. Estamos hablando en ese momento de 82%. En una encuesta de reconocimiento más reciente que hizo Morena hace 15 días, llegué prácticamente a 9 de cada 10 personas en la ciudad me conocen. Lo segundo fue que Morena y sus aliados, el Movimiento de Transformación, va a ganar con un amplio margen sobre las otras fuerzas políticas. Interesantemente, esos resultados coinciden con lo que se ve en las encuestas a nivel nacional, es decir, en todo el país Morena está amplísimamente posicionado. Y la tercera fue un empate técnico con las personas que se midieron en la encuesta en un método que le conocen como careos, es decir, la comparación hipotética de ciertos candidatos respecto de otros partidos. Prácticamente todos los que estamos, que somos los mismos que hoy estamos en el espectro político en la Ciudad de México, llegaríamos a un empate técnico. Con eso yo se lo comenté al presidente y me volvió a retar, lo cual le agradezco, y me dijo, ¿estás convencido? ¿Estás seguro? Le dije, yo cuando digo las cosas es porque ya las analicé y no me he hecho para atrás. Por supuesto que estoy seguro, pero le volví a ratificar lo que le dije desde el principio. Esto no es una aspiración o ambición personal. No importa Hugo López-Gatell en este sentido. Lo que importa es si soy útil o no a la transformación. Me dijo, por supuesto que eres útil, entra a la competencia. Volví a hablar con él de este tema por vez más reciente, el 18 de septiembre, justo el día que salió la convocatoria. Yo hablé con él a mediodía y la convocatoria salió en la noche. Y me dijo lo mismo y me dijo, ve a hablar con Claudia. Ya era la coordinadora de la transformación designada. Hablé con Claudia y también fue muy agradable la plática. Encontré a la Claudia que conozco desde hace 35 años o más, cuando nos conocimos en el movimiento estudiantil, honesta, serena, visionaria, generosa, y palabras más, palabras menos, me dijo lo mismo que el presidente. Ya no me mandó a hacer ninguna encuesta, me dijo, definitivamente participa, si ganas la encuesta, me dará mucho gusto trabajar contigo, si no, siempre tendrás un espacio en la transformación, gente como tú es necesaria, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos seguido. Y hasta ahora considero que es muy importante que el proceso de esta contienda interna, en esta Ciudad de México y en los 8 estados donde está el proceso, se haga con una convicción democrática en donde el pueblo decida, que no haya manipulación de ninguna naturaleza. Hace un momento mencionaba, doctor, que lo que busca en este virus de oportunismo que se empieza a ver en Morena, completamente natural, entre más crece el partido, pues más personas quieren sumarse a él, pese a no coincidir ideológicamente solamente por tener un cargo. Pero menciona la palabra radical. Esa palabra tiende a malinterpretarse, esa palabra tiende ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Radical, espérense, ¿no? Tiende a meter cierto miedo. Sí. ¿Qué es cuando dice radical, a qué se refiere particularmente? Lo tengo muy bien identificado y es exactamente como lo ha identificado por mucho tiempo y lo ha dicho públicamente el presidente López Obrador. La radicalidad implica literalmente llegar a la raíz. Eso es lo que quiere decir radical. Llegar a la raíz, cuando se piensa en la sociedad, cuando se piensa en la política, es trabajar por modificar estas situaciones que determinan cómo viven las personas, cómo participan en la economía las personas, cómo se orienta la economía al servicio o no al servicio de las personas, cómo crece el país en términos económicos y sociales y culturales y educativos y sanitarios y políticos, si esa es o no una posibilidad incluyente. Esa es la raíz. La raíz de un gobierno democrático, por ejemplo, es la justicia social. La raíz de la seguridad pública es la justicia social. La raíz de la paz es la justicia social. Entonces, cuando digo soy radical, es porque en mi pensamiento, y por eso planteamos humanizar la ciudad como la aspiración, resumen de todas las aspiraciones específicas, lo que queremos es que la raíz sea
justicia social. Y justicia social implica distribución de la riqueza, distribución de las oportunidades, distribución correcta de los servicios en una forma igualitaria. La raíz también es que el gobierno, cualquier gobierno, local o nacional, esté al servicio de la gente, que no haya corrupción. También parte de la raíz es eliminar de raíz la corrupción. No es maquillarla para que se vea bonita o disfrazarla o hacerla más chiquita, es quitarla de raíz. Pero efectivamente, qué bueno que lo menciona, porque los grupos que se han beneficiado de esta concentración de la riqueza a través de la corrupción, a través de someter al poder público y ponerlo al servicio de las minorías adineradas, con frecuencia en México y en el mundo espantan con la idea de radicalidad, como si radical fuera no dialogar, ser agresivo, ser violento, destruir físicamente la propiedad pública o la propiedad privada, o querer expropiar la propiedad privada. A mí me han llamado enemigo de la iniciativa privada en los medios corporativos, en el Reforma, en Proceso, en el Universal, en Televisa, en TV Azteca. Mi práctica de vida ha demostrado que yo no soy enemigo de la iniciativa privada. Tuvimos ahora foros con empresarios, tengo amigos empresarios, y yo considero que generar riqueza es completamente válido en el contexto de la economía mixta que tenemos. También considero que hay aspectos o ámbitos, sectores, en donde es mejor que sea la iniciativa privada la que tome liderazgo a la iniciativa pública, el sector público. También considero que hay otros sectores en donde por la naturaleza de los servicios, por ejemplo salud, por ejemplo educación, que están directamente relacionados con derechos fundamentales, estos deben estar siempre con una mayor participación del sector público. Y lo vemos en la experiencia histórica, durante los años del neoliberalismo y la corrupción, el sector salud, que es el que conozco más a profundidad, el derecho a la protección de la salud se puso como si fuera una mercancía. La consecuencia de ello es esperable y es obvia. Lo que ocurre es que quienes tienen para pagar se benefician de algo que parece un privilegio, y quienes no tienen para pagar se perjudican por la carencia de un servicio que es obligación del Estado cubrir. Pero considero que hay formas de convivencia entre lo público y lo privado cuando el gobierno ejerce correctamente sus dos tareas fundamentales. Cualquier gobierno tiene dos tareas fundamentales. La primera es otorgar los servicios de carácter público, de carácter social, necesarios para garantizar los derechos, cuando estos son derechos fundamentales, como ya puse el ejemplo de salud y educación. Cuando no se trata de eso y es otro tipo de servicios, yo considero que es saludable que se permita, a veces incluso se fomente que participe la iniciativa privada, pero ahí viene la segunda tarea de los gobiernos, que es regular la participación del sector privado para que siempre contribuya al bienestar social, para que no haya favoritismos y entonces se deforme incluso la dinámica económica de competencia que el propio modelo capitalista promueve. Y que haya formación de un patrimonio en condiciones de honestidad, en condiciones de respeto a los demás derechos, que se le pague bien a los trabajadores, que se repartan las utilidades de acuerdo con la ley, que se paguen las cuotas del seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. No sería primero, hay que ser también muy honestos, su perfil no sería el primer médico que entra de lleno a la vida pública. Así es. De hecho, creo que lo que deberíamos criticar es que tengamos personas que no sean médicos, que se involucraran en las tareas de salud. Hay muchos que podemos mencionar. Recuerdo a un titular del IMSS que ahora está en la Liga MX y yo sigo preguntando por qué eso no se criticaba. Insisto, no sería el primer médico que brinca a la política o que participa directamente en la administración pública. Pero sí es un médico al que se le han ido intereses muy pesados a nivel nacional e internacional. Tabaco, los vapeadores, la comida chatarra, las bebidas azucaradas. Todas estas empresas que durante años fomentaron un imperio que derivó en que muchas personas hoy estemos sobrepeso, obesidad, hipertensión, o sea, en un estilo de vida
completamente nefasto y que con la pandemia vimos las consecuencias de eso. Pero además se le achacan también los muertos por COVID, como si el doctor Gatell les hubiera dicho tengan todas estas comorbilidades para que al momento que llegue la pandemia, o no se cuiden para que al momento que llegue la pandemia entonces pase algo trágico. ¿Cómo enfrenta el doctor Gatell a todos estos intereses? Es más, todos estos intereses, ¿cómo han afectado la vida del doctor Gatell? Porque no estamos hablando de la tiendita de la esquina que vende cigarros, estamos hablando del que los fabrica a nivel internacional, que fue cabildeó en el Senado y cabildea en la Cámara de Diputados. A las empresas de bebidas azucaradas, a estas empresas de comidas chatarras que están frenando iniciativas para que no se modifiquen las fórmulas, colorantes que en otros países son prohibidos, pero aquí en México pásenle y hagan lo que quieran. O sea, hemos visto que son intereses multibillonarios que aquí han hecho lo que ni siquiera en sus países de origen les han permitido. ¿Cómo afecta eso? ¿Afectó la vida del doctor Gatell? Efectivamente, es algo que explica con mucha obviedad los ataques que se han dirigido contra mi persona. El otro día un familiar, un poco en broma, mucho en serio, me decía: oye, pues ya nomás te faltó ponerte en la industria armamentista. Casi. Porque te fuiste con los poderes más grandes del mundo, ¿no? Y has estado enfrentando en tu búsqueda de justicia social, en tu búsqueda de proteger la salud de las personas, has estado enfrentando a estos monstruos que se sabe que por décadas, algunos por siglos incluso, han corrompido gobiernos, han tirado gobiernos. Bueno, me faltaron las farmacéuticas. O sea, me faltaron las farmacéuticas que habían sido sancionadas por tener hasta lotes contaminados y ahora ya se nos olvidó y denle todas las medicinas y aparte páguenles el triple por una medicina que debería costar menos. Exactamente. La hipocresía de quienes me han atacado y el cinismo que tienen es tan obvio que nadie les cree, o muy poquitos les creen. Cuando salimos a la calle, como lo hemos hecho en estas 4 semanas de divulgación del mensaje de humanizar la ciudad, lo que recibimos es en una enorme mayoría, enorme, estoy hablando de 500, 600, 800 personas en favor contra una que de repente llega, grita encolerizado o encolerizada las fórmulas discursivas de la prensa corporativa, pero mayoritariamente las personas tienen total entendimiento de quiénes son los verdaderos culpables del desastre de la pandemia y que efectivamente es 40 años de un modelo alimentario basado en el lucro, basado en la invasión de las preferencias alimentarias del país, en destruir el campo mexicano, en expropiar esta posibilidad de tener una alimentación mínimamente nutritiva. Quienes desmantelaron el sistema de salud por actos de corrupción, por una privatización calculada, que ellos mismos la confesaron desde los años 80. Cuando uno lee los escritos de quien fue el ideólogo operativo del sector salud en el sexenio de Miguel de la Madrid, él anuncia que va a privatizar, que va a desmantelar el sistema de salud para desconcentrarlo en los 32 estados, crea Funsalud, que es esta fundación patrocinada por las grandes empresas de las fórmulas lácteas, de la industria de la comida chatarra, son quienes financian, de la industria farmacéutica, y entonces crearon esta fundación con la idea de que iba a ser el cerebro del pensamiento de la reforma al sistema de salud durante el periodo neoliberal. Lo confesaron, ahí está escrito, no nos lo tenemos que inventar, ¿no? Y entonces, cuando llega la pandemia de COVID y hay una gran destrucción de la salud y de la vida de las personas, se cumple una especie de profecía histórica, igual que en los demás países en donde se desmantelaron los sistemas de salud, solo que en el caso mexicano la desigualdad social ha sido enorme. Más de 50% de las personas viven en condición de pobreza. Ya no hablemos de viven al día, de pobreza. Y eso tampoco es una cifra que nos inventemos nosotros. Es lo que dice la OCDE, es lo que dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y entonces esos 3 factores, la desigualdad social, el estado de salud precario que tiene la enorme mayoría de las personas mexicanas, principalmente por la comida chatarra, por la bebida chatarra, y
el desmantelamiento corrupto del sistema de salud que se intentó privatizar para darle favores a grupos empresariales oportunistas, nos pone en una adversidad enorme. Digo que son cínicos e hipócritas al mismo tiempo, porque ellos no quieren que se hable de estos temas. Entonces ellos lo que hacen es esta idea muy limitada de decir, ahí está el culpable, vamos tras a él. Y le ponen apodos y dicen, él los mató. O sea, llegan a arrebatos realmente de un nivel de precariedad intelectual que seguramente la historia un día dirá, los cerebros llegaron a extinguirse ampliamente, ¿no? Pero no me sorprende. Sí sabíamos que esto iba a ocurrir, de hecho está documentado que los ataques empezaron no con la pandemia de COVID. Por cierto, otra de las razones por las que están enojados conmigo respecto al manejo de COVID es porque les paré negocios oportunistas. ¿Cómo cuáles? A mí me tocó vivir, puedo contar esta anécdota que es por demás ilustrativa. A mí me tocó vivir como funcionario meramente técnico, yo fui director general adjunto de epidemiología en el sexenio de Felipe Calderón cuando tuvimos la pandemia de influenza. México tuvo un papel muy central porque nos achacaron la idea de que la pandemia de influenza había nacido en México, lo cual es una mentira absurda. Otros gobiernos internacionales ya sabían que tenían el problema de influenza, en particular Estados Unidos y Canadá, pero miraron para otro lado y México tuvimos una actitud muy proactiva en la comunicación de riesgos. ¿Quién estuvo participando en eso directamente como persona? Yo. Yo fui... En ese momento era el oficial del Centro de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, es decir, la persona responsable de avisarle a la OMS que teníamos estas señales de una posible pandemia, y así lo hice y eso está ampliamente documentado. Por cierto, a contrapelo de lo que quería el gobierno del propio presidente Calderón, que quería censurar la información y que nos atacó una y otra vez a los funcionarios técnicos para que no hiciéramos de conocimiento de la comunidad global lo que estaba ocurriendo en México. O sea, Calderón quería que todo se mantuviera Calderón quería esconderlo. No bueno, incluso lo intentó, hay declaraciones de él. Claro, no, aquí yo tengo una experiencia también que relatar. Ahorita regreso a la otra. En el sexenio de Calderón, insisto, mi encargo técnico era ser el coordinador del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional. De acuerdo con el propio Reglamento Sanitario Internacional, la responsabilidad de esa persona es en 24 horas al día, los 7 días de la semana, estar en comunicación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y notificar lo más pronto posible cualquier evento que pudiera ser una emergencia de salud pública de interés internacional. Yo comuniqué, lo puedo recordar perfectamente, el 12 de abril, era un domingo, 12 de abril de 2009, estaba yo ya en pijama en mi cama y notifiqué lo que ocurrió. En cuanto se enteraron en Los Pinos, empezó una censura a toda la comunidad técnica y nos exigían que no diéramos a conocimiento de la sociedad mexicana lo que estaba ocurriendo. La situación se volvió tan absurda porque Calderón y su equipo en Los Pinos no entendían qué era el sistema internacional de Naciones Unidas y la gobernanza global en salud. Entonces yo seguí comunicando y hubo un desfase porque México, la sociedad mexicana conocía por los voceros de Los Pinos con un desfase de 48 a 72 horas la realidad, mientras que la OMS ya lo conocía, porque yo jamás dejé de notificar lo que estaba ocurriendo en el país. Así fue con el sexenio de Calderón. Pero aquí viene lo segundo. Yo pude ver un popurrí de corrupción, en especial en aspectos muy lucrativos de lo que significa el manejo de una pandemia. Equipos de protección personal, pruebas rápidas, todo el mundo se va a acordar que yo me opuse a las pruebas rápidas porque ya tenía la experiencia. Las pruebas rápidas al inicio de una epidemia no sirven porque están diseñadas para un propósito diferente a la dinámica pandémica. Son para detectar anticuerpos contra la enfermedad o contra el agente infeccioso y no enfermedad activa, entonces no sirven, técnicamente no sirven. Insumos para la salud, pruebas rápidas, en su momento medicamentos y vacunas, ventiladores, termocámaras y equipos de desinfección.
toda esa parafernalia, túneles sanitizantes, tapetes sanitizantes, todo eso tampoco sirve para una enfermedad de transmisión respiratoria. Y plataformas informáticas. Al inicio de la pandemia de COVID, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, gobierno al que evidentemente pertenezco por razones políticas e ideológicas, aunque yo llegué por una invitación como funcionario técnico, que nunca dejaré de ser también, yo le advertí al presidente, era febrero, todavía las primeras 2 semanas de febrero, y yo le dije, presidente, en una sesión del Gabinete de Seguridad, le anticipo, porque ya lo viví, usted sabe que yo participé como funcionario técnico en el gobierno de Calderón, que vamos a ver desfilar oportunistas comerciales con esto. ¿Qué ocurrió? Pasó. Teníamos hasta gobernadores que compraron pruebas rápidas. Me acuerdo de gobernadores que pusieron hasta estos túneles así gigantes de vácenle a desinfectarse. Así es. ¿Me vas a bañar o qué? Y no solo nos sirve, puede ser dañino para la salud, porque sin una protección de respiración puede las partículas del material desinfectante inflamar los pulmones. Pero estos gobernadores, estos grupos políticos, estos diputados y diputadas del PAN, lo puedo decir abiertamente, de Movimiento Ciudadano, del PRI, y los puedo identificar, ustedes lo saben, los puedo identificar por nombre, lo que hicieron fue agruparse para atacarme. ¿Se acuerdan? Seguramente te acordarás de que 11 gobernadores, que al final terminaron solo siendo 8, porque algunos se arrepintieron, mandaron una carta al presidente para que me corriera, ¿no? Sí. Bueno, ellos solitos se balconearon. Lo que querían era hacer negocios con la pandemia de COVID. Recuerdo el tema de la vacuna. Nosotros tuvimos una experiencia en particular con un empresario que era panista y además era del que estaba impulsando el movimiento de México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, que todavía no estábamos en tiempos de vacunas, se estaba hablando de vacunas y él ya las tenía. Claro. Él ya las tenía y ya estaba cerrando contratos con empresas. Y yo le dije, bueno, a ver, pásame, porque los gobernadores se querían adelantar a las vacunas. Ellos ya estaban ya las negocié, hombre, ya las compré, ya las tengo. Y logramos identificar, fue una denuncia que hicimos, de hecho, en la mañanera, porque este señor ya juraba y perjuraba, ya tenía contratos de apalabrados a punto de firmar con el gobierno de Guanajuato, incluso con el gobierno de la Ciudad de México, para vender las vacunas Sputnik, unas vacunas que además odiaban porque rusas, claro, y que el chip y que el G5, ¿no? Entonces, yo vi el contrato y yo recuerdo lo que decían de todavía no, nosotros las vamos, y yo, a ver, ¿cómo es posible que este hombre ya diga que tiene las vacunas, ya tiene la solución a la pandemia, ya está haciendo negocios, se está llevando una la nota y todavía las vacunas, o sea, no se las van a dar, no le van a dar prioridad las empresas a un particular cuando tienes a todos los gobiernos del mundo encima? Por supuesto. O sea, estos intereses oportunistas claramente hacen negocios con los partidos políticos. Así es. Me está diciendo que estos partidos políticos o estos políticos involucrados en farmacéuticas, vacunas, oportunismo médico, son los que andan así. Sí, son los que andan financiándose esas campañas y son los que discursivamente ellos mismos y hacen puntos de acuerdo en el Congreso y quieren citarme a comparecer y quieren lo denunciaron. Denunciarme. Esta patraña de una denuncia que hace un abogado ampliamente desprestigiado que trabajó con Salinas de Gortari, que es famoso porque fue de los inventores de prácticas de tortura. Todo mundo lo sabe. Y hoy se le caen los casos y pierde los casos y ya no da una y quiere vender un libro de sus memorias cuando ya está en ruinas. Entonces es toda una fabricación, pero es interesante porque nadie les cree, o muy poquita gente les cree, entre ellos. Pero esa gente hace ruido. Esa gente hace ruido. Yo he visto las entrevistas que le han hecho, por ejemplo, la entrevista de René Delgado, cómo Leo Zuckerman no lo quiere entrevistar. No quiere dialogar. No es la hora de opinar todavía. No es la hora de opinar, porque dice que tiene que rendir cuentas por los 600,000 muertos por COVID-19. O sea, veo que están estos medios claramente sesgados, claramente tienen o pagados o ambas, convencidos de que usted es el responsable y además convencidos económicamente de que usted es el responsable. Aquí quiero hacer 2 preguntas. Eso, cuando me dice, la gente no les cree, en la Ciudad de México, en la aspiración que hoy tiene,
¿qué tanto sí les creen? ¿O qué tantas personas pudieran llegar? Porque a nivel nacional hay una percepción distinta. Y ahí pudiéramos variar entre estados. Pero en la Ciudad de México, ¿qué tanto permea ese discurso? ¿Qué tanto permean estos medios? Y la segunda pregunta, doctor, es, no podemos pensar que todo es perfecto y que siempre se toman las decisiones correctas, porque claramente estábamos en una emergencia, claramente había, o sea, 1000 cosas encima, que si enciérralos, que si no enciérralos, que tienes gente viviendo al día que no va a encerrarse, que hay gente que no cree en la pandemia, que hay gente que no cree en las vacunas, que hay gente que no cree en el cubrebocas, o sea, que tienes un escenario adverso en donde pues cada cabeza es un mundo. Dentro de ese contexto, siendo autocrítico, ¿qué faltó? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se pudo hacer mejor? ¿Cuál fue algún error? Lo hemos dicho muchas veces y yo te agradezco, Meme, que me pongas nuevamente en la idea de la autocrítica. Yo nunca le he rehuido a la autocrítica por convicción, por formación ética y luego también por formación en la ciencia. Cuando uno está en la academia, todos los días hay seminarios y hay discusión y se dice esto tiene limitaciones metodológicas, esto podría hacerse de esta otra manera. O sea, eso nunca ha sido para mí una dificultad. Ciertamente, que sé que no es tu caso, los medios corporativos tienen como una visión limitada, una visión de túnel, en donde solo quieren ver la parte negativa, que obviamente es dolorosa. Perder vidas humanas siempre es dolorosa, aunque fuera una sola. Sí. Y también quieren pensar equivocadamente, porque no se toman la molestia de leer un poquito, o de que alguien verdaderamente científico los asesore, de pensar que la conducción de un fenómeno complejo, como puede ser una pandemia o un desastre natural, o la respuesta a un terremoto, o la propia economía, no tiene fórmulas preestablecidas. No hay un librito, no es que uno baje el librito y diga instrucciones para manejar una pandemia. En primera, las pandemias suelen ser por agentes biológicos nuevos. SARS-CoV-2 fue un virus emergente. Científicamente lo conocemos como un virus emergente porque emerge por primera vez cuando hace una pandemia, como lo fue el tipo H1N1 en la pandemia de influenza. Y como lo serán muchos otros virus que no sabemos hoy que existan, existirán y cuando llegue el momento tendrán un comportamiento pandémico. Entonces, al principio, uno empieza a trabajar sobre la información que hay. Y aquí quiero destacar una cosa porque también la han querido distorsionar y la siguen queriendo distorsionar. Ellos toman, por ejemplo, manifestaciones, expresiones, información que compartimos en los primeros meses. Uy, lo recuerdo bien, sí. Como hoy tenemos la tecnología del video, pues hoy se puede editar, sacar de contexto y presentar donde se dijo una frase de que esta enfermedad se está comportando semejante a una gripa. A pesar de que una y otra vez dijimos, y la mayoría de la población lo sabe, dijimos, esta es información preliminar con base en lo que se conoce hasta el momento. En comunicación de riesgos, que es la manera profesional de comunicar las cosas en salud pública, es una disciplina en la que uno se entrena, hay un mantra muy importante que dice, siempre que sepas algo sobre un problema de salud pública, comunícalo lo más rápidamente posible, de la manera más clara posible, reconoce la incertidumbre. Que no es estable, no es algo que se vaya a quedar así, no sabes qué va a pasar. Y tiende puentes de diálogo. Y es exactamente lo que hicimos. Se puede verificar, afortunadamente hay 451 horas grabadas de conferencias donde fuimos explicando la complejidad, lo que se conocía hasta el momento, lo que era una incertidumbre, las adversidades que anticipábamos, por ejemplo, no tener un sistema de salud competente porque había sido desmantelado y tener que hacer una expansión hospitalaria de 6 veces el tamaño de lo que ocurrió, la más grande que se haya reportado en el mundo. Entonces, ese tipo de situaciones, enfrentadas a una prensa al servicio de intereses corporativos corruptos, que está en un ataque sistemático con el gobierno, lo que puede llevar, como ocurrió, es que se deformen las comunicaciones. Todo el mundo recuerda, y espero que todo el mundo siga indignado en eso, como una de las 2 grandes televisoras del país llamó a que se desoyeran
las recomendaciones del gobierno. Incluso hasta que se usaran otro tipo de métodos que... Bueno, y esta misma televisora, peligrosísimos. su propietario, dijo, no usemos cubrebocas, sigamos con nuestras empresas abiertas. Claro, no quería tener pérdidas, a pesar de que no paga impuestos, bueno, no quería tampoco perder el dinero que genera. Y hoy nadie le dice a este sujeto o a esa corporación o a su vocero en el horario estelar, oye, ¿por qué dices que Gatell no recomendó el cubrebocas si tú activamente recomendaste que no se usara el cubrebocas? Además está documentadísimo que por supuesto que recomendamos el cubrebocas. Entonces, esa es una de las cosas que hemos reflexionado, no solo en México, en el mundo. La Organización Mundial de la Salud acuñó este término infodemia, es un término técnico, no es de la jerga periodística, y hay documentación sociológica de expertos en ciencia política y en psicología social sobre cómo se comporta este fenómeno de propagación de noticias falsas, de distorsión de la información científica para minar la credibilidad de los gobiernos. Entonces ahí es donde vemos algunas oportunidades de que se pudo haber logrado que en la comunicación social se establecieran ciertos pactos mínimos de responsabilidad social. Tener televisoras concesionadas, tener radiodifusoras concesionadas. Por supuesto que hay que respetar la libertad de opinión y la libertad de disenso y la libertad de prensa. Pero si eso lleva a amenazar la seguridad del país, si eso lleva a causar muertes, como causó la desinformación, que hizo que personas no se vacunaran, que hizo que personas no fueran al hospital oportunamente, porque se les recomendó no le hagan caso al gobierno. Si los partidos políticos de oposición, en su ánimo de recuperar fuerza y recuperar posiciones políticas, descompusieron el esquema de comunicación, entonces esa es una de las cosas donde yo a veces pienso, hubiera sido bueno haber logrado un pacto de unidad en la nación para que la comunicación no se desvirtuara por estas personas. Ahorita quiero regresar a la Ciudad de México porque es el tema, en realidad, de esto, pero no quiero perder la oportunidad de hacer estas reflexiones. Por favor. Doctor, infodemia y comunicación, a modo de reflexión, ya fuera del epicentro, llamémosle, de todo esto, ¿qué podría decir el doctor Hugo López-Gatell que justamente personas que pudieran no haber culminado la primaria, gente que pudiera vivir al día, pero que veía las mañaneras, entendía los términos que usaba y que para muchos no son sencillos, porque entiendo que los intentaban hacer sencillos, pero había ciertos términos que se tenían que decir, porque se tenían que decir. Y que gente de clase media que tiene o tuvo oportunidades, clase media y alta, que tiene y tuvo oportunidad de estudiar, de tener doctorados, posgrados, etcétera, no lo entendiera. Eso es un fenómeno que yo he visto muchísimo y no hablo de evidentemente los intereses corporativos detrás de toda la propagación desde las redes sociales y los medios. Hablo de la sociedad en general que independientemente de cómo se enteró, al momento de escuchar una conferencia del doctor Gatell entiende algo distinto. Tienes gente que pudiera, ya les llaman ignorantes, nos llaman los no estudiados, y que entendían a la perfección cuando el doctor Gatell decía sí y solo sí, cuando hacía es que es en este momento, es que no te puedo informar ahorita lo que está pasando porque necesito que me digan todos los hospitales cómo están, y pues eso no me lo van a decir en 3 minutos. Así es. Y que gente que sí tiene esta oportunidad, que uno diría, bueno, es que eso lo entiendes a la perfección, no lo entienda. Como fenómeno social, ¿qué le dice eso al doctor Gatell? Incluso tomando el ejemplo de Calderón, de una administración en la que no digan nada, cállense, y ahora es digan todo. Pudiera haber sido que justamente esa negativa de informarle a la ciudadanía y que vivimos en administraciones pasadas, en contraste con la manera de informar de esta administración, fuera también un síntoma del problema social que tenemos? Y yo creo que sí es un síntoma de la desconfianza histórica que se va acumulando cuando hay gobiernos que traicionan su responsabilidad primaria, que es proteger, promover y defender el interés de la gente, cuando hay gobiernos que han estado al servicio de pequeños grupos de poder económico y no de las mayorías populares, donde la política se volvió un lodazal asqueroso,
porque lo que interesaba era esta politiquería, que era la venta, intercambio de favores entre personas poderosas y grupos corporativos. Entonces el pueblo tomó distancia de los gobiernos y el pueblo se aleja de la información gubernamental porque también es demagogia, porque también es falsedad, porque también son promesas que nunca llegan a cumplirse. Pero efectivamente coincido una vez más en otra de las cosas que ha dicho el presidente López Obrador, que es el pueblo es sabio. El pueblo, la colectividad social que representa un pueblo, anida una cultura ancestral, anida la experiencia de las prácticas políticas y organizativas que los movimientos sociales justicieros han tenido y va teniendo una construcción propia del entendimiento de la realidad que suele ser la más acertada. El pueblo podría no solo dar cátedra a los gobiernos, sino además su palabra, su voluntad colectiva, llevar directamente a tomar decisiones estratégicas y tácticas y operativas de un gobierno en nivel nacional o en nivel local. Y eso es algo que casi nunca entienden los políticos, los politiqueros convencionales, es algo que casi nunca entienden los comunicadores de los medios corporativos que están al servicio de una ideología fanática que es el culto por el dinero y el poder mal habido. Una anécdota, la semana pasada, o esta misma semana, fui a un programa de radio, que antes era un programa de sátira política bastante creativo y gracioso. Luego ya uno de sus protagonistas, Fernando Rivera Calderón, se salió y el propio programa terminó siendo pues, muy aburrido, muy árido y de mucho rencor, me da a mí la impresión. Estuve con el conductor y me llamó la atención uno que me decía lo mismo que ya me había dicho Ciro Gómez Leiva, René Delgado, lo que escribe López Dóriga, lo que escribe Carlos Marín, las plumas mercenarias, las plumas que no trabajan por una idea propia, sino de acuerdo a lo que su contrato les impone, que es ciclos de ataque político, ¿no? Ya luego lo que más les importa es que les paguen las millonarias sumas que implica cumplir con esos contratos. Pero este conductor, por otro lado, bastante simpático como persona, pues me recitaba el guión de lo que está... De toda la vida. Toda la vida, y lo que sabemos perfectamente que detrás de las corporaciones de información están los despachos de asesoría política que van haciendo los guiones semanalmente y se los distribuyen, porque también es parte de un contrato que tienen para hacer el guión de la narrativa política. Pero lo que me llamó la atención es podríamos decir, lo cínico que es su visión de la política. Este sarcasmo muy rupestre en donde me decía, bueno, y usted está buscando un hueso, ¿y cuál va a ser su hueso? Y yo decía, caray, este señor asume que la política siempre va a ser el estiércol, ¿no? Siempre va a ser así. No sé qué tanto él ha estado viviendo ese estiércol o se nutre de ese estiércol, pero está viviendo eso. Y entonces, sistemáticamente lo que buscan los medios es regresar al desprestigio de cualquier forma de organización social, incluyendo la política gubernamental, que nos permita salir hacia adelante, salir hacia una sociedad en mejores condiciones, ¿no? Ahora, es impresionante, durante la pandemia yo fui a varios pueblos en Oaxaca, en Guerrero, en la Sierra Nororiental de Puebla, en Tabasco, en Chiapas, en muchos lugares, en Sonora, y lo que me fui encontrando es esa sabiduría natural. Gente que tenía educación primaria o gente que incluso no tenía una educación formal o no había terminado la primaria, me podía hablar de la curva epidémica y del aplanamiento de la curva epidémica. Me podía hablar de dinámica de transmisión, me podía hablar de las medidas de mitigación y las medidas de control. Por supuesto, no usando los términos técnicos, pero el concepto estaba ahí. Entonces, este grupo social, que es muy minoritario, está muy chiquito intelectualmente, moralmente, no es que no puedan entender, es que no quieren entender. Okay. Están tan enojados, están tan frustrados, están tan aferrados a esa historia de deterioro de los valores, o los han perdido o nunca los tuvieron, que no quieren entender lo más mínimo, ¿no?
Ahora me quedo en Ciudad de México, que Por es favor. el tema obviamente que hoy nos tiene aquí, y quería hacer este contexto porque evidentemente son los cuestionamientos que se están haciendo y quería abordarlos desde una perspectiva distinta, dar como la otra versión. Yo creo firmemente que hay que dar una contrarréplica a lo que dicen los medios, porque si no la gente no pone en perspectiva, dice, bueno, yo lo escuché aquí, y como son muchos medios diciendo exactamente lo mismo, entonces la gente se queda con esa perspectiva, y al no tener otro lugar en donde digan, ah, bueno, es que aquí ya vi otra cosa, no se despierta esa curiosidad. Pero estos medios, la manera en la que se dirigen, la manera en la que lo cuestionan, la manera en la que se da todo, ¿qué tanto permea en la Ciudad de México? ¿En dónde ha identificado en estas 4 semanas particularmente ya en las calles, en la Ciudad de México, haciendo este proceso interno, que permea más? Yo sí creo definitivamente que permea, y si no permeara, no dedicarían las enormes, millonarias sumas de dinero que destinan a ese esfuerzo de propaganda. Okay. Y cuando digo propaganda no es que quiera yo dar un calificativo para contraponerme en términos de un pleito ideológico. Es literalmente un término científico sobre la comunicación. Es propaganda. Esto se sabe, esto lo hemos visto, por ejemplo, en otros países cuando emprenden acciones militares de invasión. Estados Unidos ha sido una característica. Entonces empiezan a justificar a la luz del entendimiento social sus acciones, y todas las televisoras se sincronizan, casi parece más eficiente que la cadena nacional, se sincronizan en usar las mismas frases, las mismas expresiones, a veces la misma imagen. Hasta parece que les mandan un boletín, o sea, el hashtag Doctor Muerte. Eso esa es la clásica, es la que más escucho. Bueno, es que de hecho sí les mandan un boletín. Esto ya me lo han explicado y me lo han mostrado. Hay corporaciones, despachos, no se podría decir corporaciones, pero son despachos de consultoría política. Y estos despachos, que a veces se identifican como despachos de manejo de crisis, despachos de opinión pública, despachos de consultoría en marketing, redes sociales, hay algunos que son bastante favoritos, y entonces trabajan en tándem, trabajan en grupo, y llegan a consensos sobre líneas narrativas de personajes sociales o políticos que, de acuerdo a los intereses de quien les paga, hay que desprestigiar. No todos tenemos la circunstancia de que estemos en la posición de ser un blanco de ellos. Hay mucha gente en el espectro político o en la administración pública que les son indiferentes. Hoy mismo yo diría que de las personas contendientes por la aspiración de coordinar la transformación, posiblemente soy el único que estoy en esa circunstancia de que me vean como un enemigo. Entonces contratan a estos despachos y van armando narrativas. Ahí hay politólogas y politólogos, hay sociólogos, psicólogos, psicólogas, etcétera. Y entonces van armando las narrativas y las resumen así de manera sintética, un apodo, una frase, una idea. En su momento en la pandemia era: no se aplanó la curva, no recomendó el cubrebocas, no hizo pruebas rápidas. El presidente no contagia, ¿qué? Eso. No tiene poder de contagio. No, contagio moral, algo así. Esa ya la he explicado varias veces. Más, creo que a René Delgado se la expliqué con palitos y bolitas. Pero mucha gente es que como que el presidente no. Claro, y luego se distorsionó con toda la mala intención a una cosa que jamás dije y es constatable, de que yo había dicho que el presidente era inmune ante el COVID. No, justo dije lo contrario. Moral. Si la pregunta de Daniela Escobar, hoy de Proceso, era si se contagiara y va a los recorridos, transmite, entonces era absurdo pensar que yo dije que no se podía contagiar. Sí. Y bueno, ya he explicado qué quiere decir la fuerza moral, una gran capacidad de convocatoria, pero que no necesariamente es superior el número de personas con las que va a estar. Como presidente por ser él. Así es, que un agente de ventas o una periodista. O sea, es lo mismo. Lo mismo, exacto. Pero regresando a cómo funciona este aparato, por cierto, hay libros de algunos escritores internacionales sobre cómo funciona eso. Recomiendo mucho Naomi Klein con su libro La doctrina del shock. Está en español, está disponible, pero es un clásico de la literatura sociopolítica, sí. Que habla de cómo se construyen esas narrativas, literalmente cómo se fabrican en despachos de consultoría. Entonces, al final, vamos a suponer las 2 grandes televisoras comerciales del país, los 5 o 7 grandes periódicos de mayor tiraje que son comerciales, que son propiedad de las corporaciones del país, radio, etcétera.
reciben un boletín y entonces dicen, esta semana toca este apodo, esta frase, esta idea, casi como un hashtag, ¿no? En redes sociales donde pagan granjas de bots, y esto está documentadísimo, entonces también replican, ¿no?, estas figuras que a veces fabrican como pseudoexpertas. La dentista que estaba diciendo que ella es experta no solo en muelas y sarros, sino también en epidemias. El matemático que dice que no solamente sabe la derivada, el integral, sino que además sabe de epidemias, ¿no? La gente que pagó FunSalud, por cierto, a esta dentista le pagó FunSalud para hacer estas operaciones. Bueno, es que se mueve una cantidad de dinero abismal. O sea, por eso la pregunta, doctor, de ¿qué tanto y en dónde permea la Ciudad de México? Entonces, ¿qué hemos visto en la realidad? La realidad directa, a ras de suelo, como nos hemos conducido en estas 4 semanas de divulgación. Hemos visto escenas en donde la gente que va a nuestras reuniones de debate, de reflexión, que son en plazas públicas, en mercados, en la Merced, en una unidad habitacional, en Tlatelolco, etcétera. La gente que va ahí, hay una proporción grandísima que obviamente tiene ya una predisposición a compartir ideas favorables a la aspiración de humanizar la ciudad. Pero también, obviamente en el trayecto nos topamos con gente que no tenía por qué necesariamente tener eso. Y mayormente me conocen, como han demostrado las encuestas, 9 de cada 10, pero me conocen por mi actuar durante la pandemia de COVID. Y prácticamente el 100% de toda persona que está pasando, está ya lejos, está calladita, pero de repente se anima y ya viene para acá, lo que dicen es gracias por el manejo de la pandemia, gracias por las vacunas, gracias porque cuidaron que no nos endeudáramos. A mí me llama mucho la atención, es una de las cosas que la gente tiene muy clara. Gracias porque las vacunas le llegaron a todas y todos y no solo a los consentidos o los favoritos o los recomendados. Y la gente está muy agradecida. Y nos hemos topado, y por eso lo digo también, se cuentan con los dedos de una mano a lo largo de 4 semanas de recorridos por miles de lugares en la ciudad, con 1, 2, 3 personas que están en una actitud de mucho enojo. El sábado reciente estuvimos en Tlalpan, en la plaza central de la alcaldía Tlalpan, frente al Palacio de la Alcaldía. Estábamos empezando el evento y yo estaba explicando que nunca nos endeudamos, que el país ha mejorado económicamente, que los empresarios, y lo reconoce el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, han tenido ganancias históricamente altas que no habían tenido en 36 años. Bueno, pregúntenle a todas las empresas que se dedican al sector médico cómo les fue. Ventiladores, camillas. Bueno, pero estas porque hubo una circunstancia especial. Pero a lo que me refiero es la economía mexicana general, es boyante. Entonces, la paradoja que habría que tener claramente identificada es cómo puede ser que un gobierno de un presidente políticamente radical en sus convicciones, orientado a lo social, también logre que no nos hayamos endeudado, que tengamos la más rápida recuperación económica, que el peso esté en niveles de fortaleza históricos, que los empresarios hayan ganado, etcétera. Bueno, precisamente porque cuando se piensa en una economía con una dimensión social incluyente, es un progreso económico real, sostenible, no de dedicatorias corruptas a partir de 2 o 3 grupos de favoritos. Bueno, yo estaba explicando todo eso. Y a un lado se acerca una mujer de unos 35, 38 años, gritando y diciendo, no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Mi primer pensamiento fue, bueno, quizá ella conoce algo que nosotros no conocemos. Y le dije que si quiere usar usted el micrófono, por favor explíquenos por qué no es cierto. Se acerca la mujer, refunfuñando, pero al final acepta, toma el micrófono y empieza primero a decir algo que me parece muy respetable, muy legítimo, y expresa dolor emocional, porque perdió a su mamá durante la pandemia de COVID, murió de COVID. Como nos ha pasado a todos, yo perdí también tíos, perdí amigos, estuve hospitalizado por COVID, es decir, todos pudimos haber sufrido esto. Y entonces, acto seguido, después de decir esto, empieza a repetir las fórmulas discursivas que estos despachos de consultoría política le siembran a los medios de comunicación corporativos.
Entonces, lo que dice básicamente es, mi mamá murió por su mal manejo de la pandemia. Y ya no logra hacer ninguna conexión racional o lógica o mínimamente elocuente. No hay usted es el culpable directamente por esto. Así es. Sino que es Así medios. es. El medio les dijo que yo manejé mal la pandemia, no saben qué es manejar bien o manejar mal, claro. Y entonces pues no buscan quién la debe, sino quién se las paga. Y en eso, ahí es donde encuentro, y se lo dije a Ciro Gómez Leiva, se lo dije a René Delgado, cuando acabaron muy enojados y Ciro se fue del estudio sin despedirse, muy enojado. René Delgado empezó a balbucear y le temblaba la cara y la voz. Lo que vemos es una explotación muy irresponsable y yo diría que además muy perversa del dolor humano. Sí. Y esto está científicamente también demostrado. El control de las emociones. Cuando se utilizan las emociones, es un poco la doctrina de los gobiernos más autoritarios, más fanáticos que hemos visto en las derechas internacionales. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Brasil, lo hemos visto en varios países europeos, lo estamos viendo en Argentina hoy con un candidato que lo que hace es insultar, insultar, insultar. Entonces apelan a mover las emociones más básicas de la gente. Y hay una emoción que es muy básica en los seres humanos, así estamos evolutivamente formados, que es el miedo. Sí. Miedo combinado con ignorancia, en este caso por desinformación, lleva al odio, Y el odio es una pulsión individual y social muy destructiva, muy destructiva. Decía hace un momento que al personaje que más le están tirando, al menos de los que están buscando la candidatura por Morena, es a usted. Pareciera, y lo ha dicho también, que Omar García Harfuch es simpático a los intereses de la derecha y que hay quienes, incluso yo escuché muchas veces, eso también creo que se lo dijo a Delgado, que hay grupos dentro de Morena que asumen que el doctor Gatell es un perfil masculino que entra ante la posibilidad de que sea un hombre para quitarle votos a Harfuch, cuando en realidad al ser de una corriente radical pareciera que le está quitando votos a Clara. Eso ya lo mencionó, pero en la Ciudad de México estamos, o sea, al menos en la interna de Morena, entre una ciudad humanista, una ciudad de utopías y una ciudad gótica. Y lo dicen las propias campañas de Omar García Harfuch. ¿La ciudad humanista cómo es? ¿Cómo es la ciudad humanista que propone el doctor Gatell? Claro. Yo sé que hizo un diagnóstico, ahora sí que cuando vi la presentación dije, se nota que es doctor porque hizo un diagnóstico y sacó mapas y dijo, y miren, y aquí está. Yo dije, no, sí hizo un diagnóstico, que no se note que es doctor. ¿Cuál es la ciudad humanista? ¿Cómo ve a la Ciudad de México el doctor Hugo López Gatell? Tal como lo relatas, Meme, nosotros, aunque respetamos el trabajo de nuestras compañeras y compañeros que están en la contienda, consideramos que hay proyectos que han sido muy valiosos, pero que tienen cierto grado de utópicos. Las utopías que ha creado Clara a lo largo de 3 administraciones, con un gran apoyo, por cierto, de la doctora Sheinbaum como gobernante de la ciudad, creo que han ayudado mucho al bienestar social de las personas que viven en las condiciones más desfavorables de la ciudad, que es precisamente el oriente, en particular en Iztapalapa. Y respetamos ese trabajo, nos parece muy respetable. Pero hemos dicho también, hay que decir las cosas por su nombre. No necesariamente ese modelo es aplicable al conjunto de la sociedad de la ciudad o al conjunto de realidades económicas, políticas, sociales, culturales, de idiosincrasia del resto de la ciudad. Y ahí es donde encontramos que es importante tener una visión más amplia, no situada en una sola localidad, sino una visión realmente a la altura de una jefatura de gobierno y no de una alcaldía. Son cosas diferentes, aunque cada uno tiene su papel. En el caso de Omar García Harfuch, nosotros también hemos expresado respeto por su trayectoria como policía, como funcionario en la seguridad pública. Consideramos que el mérito de haber reducido en 50% o más la inseguridad pública, sobre todo los delitos de alto impacto,
Desde luego es consecuencia del gobierno de Claudia Sheinbaum, que le imprimió una orientación social a la prevención del delito, y que Claudia también es radical y se fue a las raíces del asunto, ¿no? Pero Omar jugó un papel importante y le expresamos nuestro respeto y reconocimiento. Ahora, habiendo dicho lo anterior, efectivamente, cuando uno tiene que trabajar por presentar públicamente una proyección de la transformación, uno le tiene que dar realismo. No puede uno estar pensando en una ciudad de caricatura o de cómic, o no puede estar uno pensando en una ciudad utópica. Cuando nosotros decimos humanizar la ciudad, es porque hicimos análisis muy concienzudos de cada uno de los temas: trabajo, salud, educación, vivienda, agua, movilidad y transporte, parques y jardines, el aprovechamiento del espacio público, cultura, producción y consumo de cultura, las relaciones sociales y políticas, foros de participación, el proceso legislativo, la traducción de la Constitución de la Ciudad de México, que es una de las más progresistas, a la realidad, con acciones de política pública y servicios que materialicen esos preceptos tan importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos, por cierto, una comparación que en su momento se la comenté al presidente López Obrador, entre lo que fue su gobierno, cuando él fue jefe de gobierno, de 2000 a 2006, las otras dos administraciones y luego la de Claudia Sheinbaum, y encontramos un fenómeno muy interesante. Para cada uno de los temas era evidente y además identificable el cómo el presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, volteó la página de la historia para pasar de la corrupción, del privilegio, de la privatización, de la reducción del bienestar social, hacia todo lo contrario: ampliar las oportunidades educativas, tener servicios de salud y medicamentos gratuitos, activar la economía a partir de la inversión pública, pero también facilitando la inversión privada en forma ordenada, regulada, mesurada, pero que dio rendimientos para los empresarios, igual que lo está dando hoy para el país, etcétera, etcétera. En las siguientes dos administraciones vimos una suerte de reversa muy importante hacia las distintas prácticas de cercanía con el poder económico, de subordinar el poder político al poder económico. Avanzamos en algunas cosas, y esta se la reconozco sin ambajes a Marcelo Ebrard, por ejemplo, en derechos sexuales y reproductivos, o derechos culturales. En el siguiente sexenio, 2012-2018, regresó la corrupción, floreció el cártel inmobiliario, la práctica de una visión muy cerrada en la seguridad pública, con una visión muy autoritaria, y ese es el peligro de cuando se piensa que la seguridad es la prioridad y entonces todo lo demás debe ser subordinado a lograr la seguridad. Entonces empiezan incluso las tentaciones represoras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando llega Claudia, empieza a recuperar la agenda transformadora de López Obrador, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos humanizar la ciudad, es un reconocimiento, uno, de que la sociedad es un fenómeno, digamos, la vida social es un fenómeno muy complejo, que tiene múltiples dimensiones, que tiene causas de lo que vemos como ciudadanos. No sirve el alumbrado público, uno se enoja contra la persona que tiene que venir a reparar el alumbrado. No, hay que entender por qué no se reparó. Bueno, persiste la corrupción en las alcaldías, persisten modelos administrativos muy precarios, hay que formar cuadros profesionales en los distintos ámbitos, hay intereses corporativos que sabotean los elementos públicos, por ejemplo, de transporte, por ejemplo, el uso de los espacios públicos, como los grandes parques. Un ejemplo muy claro que tenemos en la Magdalena Mixhuca, de cómo se ha desplazado su uso público por empresas privadas, deportivas o de espectáculos. La alcaldía de Coyoacán, ¿no? Que también tiene una privatización de los espacios públicos. Es una privatización totalmente subrepticia, pero evidente, ¿no? Entonces, humanizar significa regresar al ser humano. Literalmente eso es lo que significa. Y el ser humano es una persona individual, pero también es una persona que puede ser miembro de una familia, y entonces hay que proteger, cuidar y promover los intereses de la familia. Es algo que a veces ha sido poco apetecible en la izquierda, hablar de la familia, pero consideramos que es muy importante. La comunidad, barrios, pueblos, colonias que tienen erosión del tejido social. Hay desconfianza de unos a otros, la juventud no encuentra un espacio de compenetración con la vida pública.
Y así hasta pensar en la sociedad, cómo se articula la economía con el desarrollo social, con la configuración del territorio. Y en ello hemos puesto algunos ejes mayores y agendas mayores. Quiero hablar de los 3 ejes mayores. El primero es que el gobierno esté realmente al servicio de la población, del pueblo, de la ciudadanía. Eso implica quitar corrupción, que es todavía muy presente, sobre todo en las alcaldías, y tener una suerte de modernización de la mentalidad del ejercicio del poder público. Hay una cultura histórica del ejercicio del poder público que nos viene de los gobiernos autoritarios, que orienta a pensar que una persona que busca un servicio o que busca hacer un trámite, cuanto más espere, cuanto más difícil le sea el trámite, pues más vigoroso es el gobierno. Y eso es absurdo. Eso sí. Lo único que hace es alimentar la corrupción. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, trámites de construcción o trámites para establecer un negocio interfieren con el desarrollo económico, porque son corruptos, porque son difíciles, son tortuosos. Dicho sea de paso, en mi experiencia como servidor público, tengo pruebas de cumplimiento en esta materia. COFEPRIS hoy es un espacio muy diferente, desde luego gracias a Alejandro Esbarz, el comisionado nacional, el comisionado federal, que es un servidor público excelente, honesto, visionario, hábil, inteligente, pero ese es uno de los espacios de cumplimiento en donde logramos revertir la práctica del poder público al servicio de los intereses superiores de la gente y de la nación y también de la economía, ¿no? Protegiendo a la salud. Entonces, ese es el primero, un gobierno eficiente al servicio de la gente, sin corrupción. El segundo es, y esto lo discutimos por igual en foros de empresarios que en foros de trabajadores. Y esa es otra cosa importante que da tranquilidad, el ser congruente. Uno no le va haciendo un discurso a modo a cada sector. Uno habla de lo mismo porque es lo que uno analizó y lo que uno está poniendo un compromiso de cumplimiento. La economía necesita ser dinamizada y para dinamizarla hay que hacer un empate más inteligente de la oferta de capacidades con la demanda de capacidades. Y eso no es solamente en la venta de un producto final, lo que típicamente se habla de oferta y demanda. Es a lo largo de toda la cadena de valor, como le llaman los empresarios. La mano de obra, los materiales, los servicios accesorios que llevan a lograr un producto final o un servicio final, una exploración estratégica de dónde está incluso físicamente quien ofrece ciertas capacidades y quien las necesita. Esto lo hemos detallado con nuestros mapas justamente. El 80% de la economía de las alcaldías que están en el occidente de la ciudad depende del trabajo de las personas que viven en Oriente. 80%. 80%. Y mayormente son personas jóvenes, y eso lleva a que estas personas jóvenes todos los días se desplacen 2 horas hacia el trabajo. Es que es terrible. 2 horas de regreso. O sea, es terrible. Yo sé que no pueden hacer propuestas como tal de ya de qué haré si gano la jefatura de gobierno, pero lo que acaba de mencionar creo que es un problema que se vive mucho en la Ciudad de México, la gentrificación. Así es. La Ciudad de México es el corazón del país y en el corazón del país está el corazón también de la Ciudad de México, que es el centro financiero donde está la alcaldía Cuauhtémoc, una alcaldía que de tener muchos colores ahora parece el rayo monocromático, y es una alcaldía en donde centro de migrantes, o sea, Así es. con la ola migratoria la Ciudad de México cada vez la más llena de migrantes porque es paso, hay gente que se estanca aquí, pero está el famoso fenómeno de la gentrificación. Tienes gente que se viene a vivir de otros países y llegan a vivir a la Roma o a Condesa, y gente que ahí vivía en sus barrios, en sus vecindades, Así es. ya no puede vivir ahí porque los costos de vivir ahí son carísimos, porque antes había una tiendita a la que podían ir a comprar y ahora esa tiendita es un súper. Y ya ahora ya no es una tiendita, es un súper, pero aparte tenías la fondita. Ahora ya no es una fonda, ahora es un restaurante. Y los procesos de adquisición de ese espacio no son del todo legales y justos. Así es. Está el cártel inmobiliario, que no solamente está en la Benito Juárez, que hoy vemos en Coyoacán, que hoy vemos en Coajimalpa, que hoy vemos en la Miguel Hidalgo. Vemos lo vemos en todos lados. Entonces, ¿en dónde está el límite? Lo que quiero llegar, ¿en dónde está el límite del doctor Gatell de la relación con los empresarios? Así es. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde
el doctor Gatell dice, hasta aquí puedo estirar la cuerda porque claro que hay que tener una relación con ellos, estás en la capital, no todo puede depender del gobierno, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el tope? Así es. El tope, y justo es el tercer gran eje de lo que nosotros planteamos, el tope es el actuar con honestidad. Okay. Quien no está actuando de manera honesta, en el sentido no solo de cumplir las leyes, de respetar al prójimo, de no abusar de sus trabajadoras y trabajadores, de no abusar de sus competidores económicos, de no abusar de sus proveedores, de no abusar del gobierno y del Estado. Quien sí está en disposición de respetarlo, bienvenido. Bienvenido a este espacio grande de oportunidad en desarrollo económico y social. Bienvenido, porque va a ser un agente positivo, va a ser un agente que ayude a ampliar no solamente su bienestar, sino el bienestar de otras personas, dando empleo, dando servicios eficientes, dando productos de calidad. Insisto, a mí me parece estupendo que haya dinamismo a partir de la iniciativa privada. Quien quiera entrar, claro, pero la regla es honestidad. No podemos tener un cártel inmobiliario que está claramente violando los reglamentos de construcción y uso del suelo. Deja sin agua a gente. Que deja sin agua a gente, que tala espacios verdes, que invade parques y jardines, que suprime pasos y privatiza de facto las colonias. Y además atenta contra la vida de las personas, porque no un sismo. Claro, claro. Entonces, el límite es ese, pero el tercer eje consiste precisamente en que el poder público sea más estratégico en su actuación. Como decía hace rato, al inicio de la entrevista, hay dos tareas fundamentales o dos funciones que hacen los gobiernos aquí y en cualquier parte del mundo. La primera es participar en la economía cuando se trata de garantizar servicios de los que dependen derechos. Y lo segundo es regular. Y regular de ninguna manera quiere decir limitar, cercenar, prohibir. No, regular a veces es para incentivar, para motivar, para señalar luz de oportunidades a la inversión privada. Un ejemplo muy concreto que también hemos analizado, el famoso nearshoring, este proceso de atracción de inversión extranjera, está centrado en algunos ámbitos de la economía, mayormente tecnológicos, ya sea de servicios de los que se requiere tecnología, o ya sea de productos tecnológicos que son instrumentales para cualquier manufactura u otros servicios. Y se ha pensado que en el caso del territorio mexicano, Monterrey y Nuevo León son el sitio de atracción casi único, ¿no? Y el gobierno de Nuevo León ha estado trabajando activamente por aprovecharlo. Pero la Ciudad de México puede ser la segunda o en igual circunstancia con Monterrey, una atractora de esa inversión. ¿Por qué? Porque tenemos un bono demográfico, como lo tiene la mayoría del país, pero aquí es muy claro, 27% de la población es joven. Segundo, tenemos el segmento, la proporción más grande de formación profesional, ya sea técnica o profesional de más amplia grado. Porque tenemos espacio físico todavía aprovechable para localizar. Hoy las empresas de tecnología no requieren las antiguas fábricas del siglo XIX. Hoy lo que requieren es a lo mejor un edificio corporativo o una superficie de menor tamaño donde se pueden instalar esto. Tenemos telecomunicaciones, tenemos vías de comunicación con todo el país. Las carreteras de todo el país confluyen en la Ciudad de México. Y todo eso bien aprovechado va a dar espacio a una vigorosa inversión extranjera y nacional, va a dar espacio a generación de riqueza, va a dar espacio a empleo y va a dar espacio a tener una racionalidad en la ubicación física, insisto, de la oferta y la demanda en condiciones de satisfacción del bienestar y el desarrollo social incluyente. Problemas como la movilidad, el transporte, es impresionante. Si uno suma las horas y minutos que estas personas jóvenes pasan en el transporte, y sea privado o sea colectivo, público, uno puede constatar que 4 meses y medio de la vida
de cada año se pierden en el transporte. Es cosa de echarle sumas, es aritmética básica. Bueno, hasta afectamos la salud. Eso afecta a la salud, porque no se puede hacer actividad física, porque no se alimentan saludablemente, porque no se van a ir hidratando, porque no les vaya a ganar a medio camino, ¿no? Porque no tienen un espacio de convivencia y socialización saludable, llegan a enajenarse en su trabajo, están trabajando eficientemente, termina y lo que quieren es regresar a casa, tal vez tienen familia, a lo mejor una hija o hija chiquito, una pareja, no pasan tiempo de calidad. Básicamente se vuelve un fenómeno de ciudad dormitorio. Sí. Este fenómeno que hemos visto y que ha sido muy tóxico, a veces es la relación de contrastes tan grandes, por ejemplo, sociales, económicos, como el que existe a veces a través de las fronteras. Ciudad Juárez con El Paso o Tijuana con San Diego y La Joya. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestra propia comunidad de la ciudad tengamos ese fenómeno de polarización económica de raíz? Por eso vuelvo a la raíz y por eso me considero radical. Eso hay que atenderlo de raíz, eso no se puede maquillar. El problema de la especulación inmobiliaria, si no se atiende ya con una visión estratégica e integradora, donde tenga en el centro al ser humano, por eso decimos humanizar la ciudad, eso va a estallar en una crisis económica, social y política en un tiempo relativamente corto. ¿Está consciente del reto, doctor? O sea, yo llevo 4 años viviendo en la Ciudad de México y puedo dar fe y legalidad que mi salud se ha deteriorado. Claro. Porque evidentemente no es lo mismo, y no, vivía lejos, vivo en Puebla, que tampoco es así que digas un rancho, no lo es. Pero la calidad de vida es distinta, los tiempos del tráfico son distintos. Aquí te estresas, es que voy a llegar tarde, no, es que espérate. O sea, y lo digo desde este punto de vista personal. Me he mudado 4 veces. Así es. Porque en mi centro del trabajo, entre que búscate más cerca y entre más te quieres acercar a tu zona de trabajo, es más caro. O sea, puedo decirlo desde una perspectiva personal. ¿Está consciente del reto que esto significa? O sea, si pasa todo este proceso, me estoy ya yendo quizás meses adelante, ¿el doctor tiene con quién echar mano para lograr esto? Porque habla de una perspectiva de yo no puedo atender lo mismo en la Benito Juárez que a la gente de Iztacalco, porque son necesidades distintas. No puedo atender lo mismo en la Cuauhtémoc, en la Roma y en la Condesa, a como tengo que atenderlo ya colindando con la del Valle. O sea, ¿está consciente del reto de tamaño? Estamos muy conscientes. Yo personalmente estoy muy consciente del gran desafío de humanizar la ciudad, de lo que implicaría en su momento en un programa político, de política gubernamental, en su momento en un programa de gobierno, y estoy muy consciente de ello porque, pues justamente por historia de formación, las cosas las hacemos con base en evidencia, con base en ciencia, con base en análisis riguroso, con base en la crítica y la autocrítica, y una cosa importantísima, con base en escuchar. Las cosas no se pueden hacer desde un cubículo académico o desde un escritorio. Si uno no escucha, si uno no camina a ras de suelo, escuchando a la gente, viendo a la gente, entendiendo no solo sus ideas, sus propuestas, sus inquietudes, sus demandas, sus reclamos, sino incluso sus sentimientos. Así es como uno logra aprender integralmente de la vida de la sociedad. Así es como lo he hecho a lo largo de mi vida. Yo lo que conozco no es que lo aprendí nada más en las universidades, es porque todos los días de mi vida, o si no, por lo menos 3 o 5 días de la semana, me gusta salir a conocer la realidad, la gente que está vendiendo elotes, la señora que está vendiendo ropa en un mercado, el señor que es electricista, el albañil que está ahí construyendo. Parte de mi gusto por el diálogo viene de la experiencia vivencial de dialogar. Oiga, señor, ¿y esto qué le está ocurriendo? ¿Y los materiales desde dónde los traen? Bueno, ¿y a usted le pagan en efectivo o le depositan? Oiga, ¿y le pagan cada día? ¿Le pagan por semana? Oiga, ¿y dónde ha trabajado? Oiga, ¿y su hija? Que ya me había platicado que tenía una hija adolescente. ¿Y ella qué está pensando? ¿Qué piensa de que usted sí tuvo un empleo, pero no le pagan bien y ahora ella... Entonces va aprendiendo uno, ¿no? El desafío es grande, pero hay esperanza. Mi esperanza, poco también en ello me identifico con el presidente López Obrador, en este optimismo persistente que reposa en la confianza en el pueblo.
El optimismo es la visión de que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad. Y de que uno en lo que más puede contribuir es en que converjan las voluntades por el interés social, por el interés general. Las ideas hay que exponerlas y hay que ponerlas a debate. En este proceso de divulgación que estamos teniendo los 5 personas contendientes por coordinar la transformación en la ciudad, nosotros hemos ido a los lugares donde vive la gente real. Y sin avisarles, no es que lo preparamos, no es que... O sea, la logística no es voy a hacer un evento multitudinario Así y es. tráeme camiones de gente y eso. Yo pienso que eso puede dar una falsa impresión de poder, de músculo político, de capacidad de convocatoria, pero que al final se queda en el vacío, porque desde un templete uno puede ver una plaza llena con 20,000, 50,000 personas, uniformadas, con sus banderas, con su gorra, que aplauden, se les trajo para que aplaudieran, pero eso no permite a uno entender, escuchar, compenetrarse con las aspiraciones profundas del pueblo. Y por eso nosotros consideramos que más allá de la encuesta, más allá de esta coyuntura concreta de aspirar a coordinar la transformación, tenemos una responsabilidad cuando nos hemos puesto al servicio de la transformación, con análisis, con ideas, con propuestas, con convicciones, con una actitud de coherencia constatable a lo largo de la vida. Y yo quiero agradecer además al equipo que me acompaña, son hombres y mujeres realmente comprometidas, formadas en sus distintos campos de experiencia, muchos y muchas de ellas de la academia, pero otros que espontáneamente en las alcaldías, en los barrios, en las colonias, en los pueblos, se han sumado porque ven otra forma de hacer política. El otro día me dieron un piropo que agradezco mucho, me dijeron, ¿me recuerdas a cómo empezó López Obrador? Él empezó con una bocinita, un perifoneo, a decir ideas y a escuchar, decir ideas y escuchar y ayudar a que se organice cada vez mejor el pueblo. Si es el camino que hay que recorrer por transformar genuinamente, por no dejar espacio a los oportunismos, por lograr un sentido humano a la transformación, por humanizar la ciudad, el país, la sociedad, hay que seguir ese camino. Doctor, yo le agradezco mucho que pudiéramos platicar, que es una plática quizás larga, pero la audiencia creo que también vale la pena que escuche todas estas vertientes de una idea, de un anhelo, un proyecto de transformación del país. En esta idea de transformación hay algo que también recuerdo mucho y es cómo protege su vida privada. Y hoy lo veo salir hasta con su chiquita. ¿Eso cambió? O sea, ¿cómo en la vida familiar del doctor Gatell se involucran y vamos a salir? O sea, ¿están listos también para esa exposición que indudablemente viene con el paquete? Sí, no tuvimos opción. Yo perdí mi vida privada, se podría decir. Me acuerdo que hasta una vez lo persiguieron por un guajolocombo, creo. Sí, ¿Verdad? Al principio sí fue por un guajolocombo yo. Yo perdí mi vida privada durante la pandemia de COVID. Quizá por 2 razones. Una, no la reprocho, yo creo que era inevitable. Esta afición de los medios de comunicación por desprestigiarme, empezaron a buscarme a ver si yo tenía la famosa cola que me pisen, como me dijo Pepe Cárdenas en una entrevista reciente, y no la encontraron. Quisieron hacer escándalo, a lo mejor yo tenía cuentas en Suiza o en Islas Caimán o en las Bahamas, y no la encontraron. Quisieron buscarme una mansión, porque resulta que yo me había comprado una mansión en un sitio de banqueros, en una colonia de banqueros, como dijo el Reforma alguna vez, y resulta que no, que yo pagaba una renta en una colonia donde hay profesionistas, y un taller mecánico y un plomero. Y esto me lo han estado buscando. Me acuerdo que el primer gran escándalo fue que me encontraron besándome con una chica y resulta que es mi pareja, es mi mujer, mi compañera de vida y tenemos una hija de 2 años hoy día. Y yo en su momento ya me había separado de mi esposa original con la que tuve a mi primer hijo. Y me llevo muy bien con ella y lo resolvimos lo legal y la responsabilidad de cuidado del hijo de manera excelente y nos seguimos llevando perfectamente. Entonces no encontraron ese escándalo, pero empezaron a exhibir a mi familia, a mi historia, Para mí está bien, porque la gente sabe quién soy y la gente sabe qué esperar de mí. Yo no tengo nada que ocultar. Lo único malo es que a veces voy con amigos y amigas a las reuniones
les quiero contar algo novedoso y ya se lo saben porque lo leyeron en un periódico. Ya les dieron la primicia antes, ya nos enteraron del chisme de propia voz del doctor Gatell. Sí, pero agradezco también a mi familia, están muy entregados, comprometidos a este proceso. Y finalmente, cuando uno tiene una historia de confianza en la familia, yo, mis dos hermanos los quiero muchísimo, siempre nos hemos llevado muy, muy bien. Mi papá ya no vive, tristemente, a mí, mi gran referente en muchísimas cosas, pero mi mamá vive, apoya, está presente, mi suegra me apoya, mi ex suegra me apoya. Es decir, no todos tienen el lujo de decir todo eso. el mundo. Sí, no, le digo que suertudo. Doctor, para cerrar, pese a las diferencias de proyectos, pese al oportunismo que toca la puerta de Morena, ¿hay unión? Yo pienso que hay unión en lo fundamental y yo celebro esa unión y todo lo que yo haga que esté relacionado con el Movimiento de Regeneración Nacional en sentido amplio, no me refiero solo al partido político, lo voy a hacer con la mayor convicción de que la unión es posible si nos mantenemos fieles al ideario fundamental, que es esta aspiración de justicia, que es este sentido básico de honestidad que el presidente nos ha mostrado, no solo nos ha dicho, nos ha mostrado con su práctica política como líder a lo largo de tantos años. Si veo riesgos, como lo digo, y lo hago fraternalmente como una crítica a lo que puede ocurrirle a cualquier organismo político, hay riesgos de que se empiece en la aspiración genuina y generosa, como lo señala Claudia Sheinbaum, de unir y sumar, puede empezarse a infiltrar el oportunismo, y no solo de las personas recién llegadas. Tuvimos en este sexenio, se conoce, traiciones de personas que llegaron a ser senadoras y senadores y a los pocos meses ya estaban odiando y hablando en contra del gobierno, diputados que lo hicieron, gente que vendió el movimiento a las empresas y en lugar de legislar en favor del pueblo, legisló por intereses y favores, ¿no? Y esto nos puede pasar en gobiernos estatales, nos puede pasar en alcaldías, en presidencias municipales, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que hay dos cosas importantísimas en ese sentido. Uno, no trivializar la política. Que la política no sea consignas o un animador en un meeting que hace chistes o hace comentarios que casi parece como que es un animador de deportes o de espectáculos, ¿no? Eso creo que no ayuda. Hay que hablar profundamente de la política y eso no es aburrido. Y lo vemos, por ejemplo, con las personas jóvenes, lo inteligentes que son sus comentarios. Veo con mucho gusto en el movimiento de regeneración, en sentido amplio, una generación de jóvenes que está impulsando un cambio de mentalidades con respecto a lo mejor a generaciones previas que todavía traen la inercia de las formas políticas de antaño, este corporativismo, este clientelismo, estos pactos cupulares, estos acarreados, este uso de la publicidad comercial, trivializando la política. Entonces, esa es una. La segunda es la formación de cuadros políticos. Y eso no es indoctrinación, eso es una formación de pensamiento crítico. Mis respetos por Rafael Barajas el Fisgón como presidente del Instituto Nacional de Formación Política y Berta Luján y todos los compañeros que impulsaron la instalación de ese instituto, están logrando que la juventud reflexione saliéndose del individualismo en el que nos posicionó la visión egoísta del neoliberalismo. Y están reflexionando sobre sí, sobre sus pares, sobre su comunidad y sobre la sociedad. Yo visualizo que hay un camino que recorrer todavía. A lo mejor va a durar 5, 6, 8, no sé cuántos años, en donde hay que tener un referente ético, un referente de claridad ideológica, que no sea fanático, que sea incluyente, pero que esté cimentado en los principios fundamentales de justicia, de libertad, de democracia, etcétera. Y hay que seguir formando cuadros y logrando que la organización, estos comités de defensa de la transformación, se vuelvan espacios no de simulación, no de grupos de poder, sino de reflexión, para que cuando converjan, profundicemos lo más enérgicamente posible la transformación y al hacerlo
veremos que caben todas y todos quienes quieren actuar con honestidad y con generosidad por este maravilloso país y esta maravillosa ciudad que tiene gran esperanza, un gran futuro. Pues doctor, yo le agradezco mucho, le deseo la mejor de las suertes y pues estaremos platicando próximamente a ver cómo les van con estos resultados Muchas que ya gracias. en próximos días estaremos por definirlo. Gracias, muchas gracias, Meme. Pues mi gente chula, ayúdenme a compartir la transmisión, por favor. Déjenme aquí sus comentarios, preguntas, quejas, sugerencias. Ya saben que aquí estamos abiertos a todo. Y no se les olvide suscribirse, compartir y seguir dejando sus likes. Nos vemos en la próxima.